Pues quizás está este testimonio un poquito dinámico. Entonces por ahí tengo una presentación. Le puse mi camino de fe. Mi nombre es Enrique Núñez y este es mi testimonio. Soy hijo único. Mi padre falleció en el año del 96. Y aunque católico, no practicante, le daba gracias a Dios. Mi padre siempre le dio gracias a Dios. Mi madre era católica también, gracias a Dios hizo salva. Siempre tuve fe, siempre creí en Dios. En mi vida, como la de cualquier persona, con tribulaciones, problemas, enfermedades, errores, siempre mantuve la fe. Creí que todos los caminos llegaban a Dios, pero yo no estaba con Dios. Yo no estaba con Dios. No era salvo. Pero Él siempre estuvo conmigo. Siempre estuvo conmigo. Todas esas pruebas de vida, económicas, de tristeza, Él estuvo conmigo. Estoy ahora completamente seguro que Él me cuidó, me dio paz, me dio tranquilidad cuando más la necesité. Hay una historia que tengo que contarles. Hace 3 años más o menos puse un bar con un socio. Ese bar duró 3 años, aproximadamente 3 años y medio. Siempre que yo estaba ahí, las cosas iban bien. Llegó un momento en donde nació mi hijo y decidí alternar con mi socio un fin de semana para que él lo guiara, lo gerenteaba, y un fin de semana yo. Pero cuando yo estaba dirigiendo ese bar, ese negocio, las cosas iban perfectamente bien. Cuando yo no estaba ahí, había peleas, había disturbios, atropellaron a una persona afuera, hubo peleas de 300 personas en la avenida que no se pueden imaginar. Fueron muchísimas cosas que pasaron cuando yo no estaba ahí. ¿Quién fue el que me protegió? Dios. Y no era salvo. Es una historia muy fuerte porque me doy cuenta ahora que Dios me protegió, aunque yo no estaba en Él. Pero pasemos a algo que es de mi completo corazón. Ya conocen a mis dos amores. Ella es mi esposa, Jacqueline, y mi hijo Enrique. De ellos les puedo decir que es mi amor verdadero, y el amor verdadero es protegido por Dios. La gracia, le doy gracias a mi esposa porque es paciente, amorosa, comprensiva, correctiva, y ella siempre ha estado con Dios. Le puedo decir a mi esposa que no estaría aquí frente a todos ustedes si no fuera por ella. Y le doy muchas gracias. El tiempo de Dios es perfecto. Como familia nos dio muchas bendiciones. El tiempo de Dios es perfecto. Y la cereza del pastel es mi hijo. Pero aún así, yo no hice las cosas como Dios hubiese querido. Hermanos, yo no hice las cosas como el orden de Dios. Me enamoré, me fui a vivir junto a mi mujer, junto a Jacqueline. Tuvimos un bebé, nos casamos, compramos una casa y después me hice salvo. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios siempre estuvo conmigo y con mi familia, aún yo no fuera salvo.
Yo pensé que podía ser bueno sin ser cristiano. Quería demostrarle principalmente a mi suegra que yo era bueno, aunque no hice el orden de Dios. Ahí fue donde me di cuenta que ser una buena persona no es suficiente. Es necesario ser una mejor persona. Y pasé por preguntas en mi cabeza y en mi corazón, teniendo dudas y preocupaciones. ¿Y en dónde creen que encontré la respuesta? Aquí encontré la respuesta, en la palabra de Dios, en el plan de salvación. Arrepentirme por todos mis pecados, reconocer a Cristo como mi Salvador y reconocer que en mi vida hacía falta su palabra y que puedo ser una mejor persona y no solo ser una buena persona. Ser bueno con mi familia y con todas las demás personas. Yo recibí a Cristo el 10 de abril de este año. Realmente no fue difícil abrir mi corazón. Él ya me cuidaba desde muchísimo antes. Conocí el poder de la oración y el hambre por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sigo sorprendiéndome cómo me habla a través de la Biblia. Le doy gracias porque fue paciente 35 años. Con mis 3 meses de salvo, mi corazón y mente siguen siendo una esponja a la palabra de Dios. Vi lo que realmente hizo por mí en estos 35 años, no estando en Él. Pero también vi lo que yo no había hecho por Él en esos 35 años. Lo veo ahora. Las dudas las responde Él, las responde su palabra. Es directa, no hay más. La palabra de Dios entra en mi vida y en la de mi familia, y tengo la seguridad de saber cómo y por qué pasan las cosas. Confiar en Dios. Y Él pone en mi camino personas que necesitan escuchar testimonio, mi testimonio. Y sé que Él quiere que comparta su palabra y yo toque la puerta en la vida de muchas personas, porque así lo ha querido. En mi trabajo, una compañera se divorció, tiene un hijo. Su esposo se fue lejos a otro estado y se convirtió en Cristo. Se hizo salvo. Regresó con ella diciéndole que la amaba. Le pidió perdón, pero ella no era salva. Ella renuente lo rechazó y me compartió que lo que él le dijo fue que necesitaba escuchar la palabra de Cristo. Ella me dijo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves lo que dijo él? Dice que necesito acercarme más a Dios. Lo único que tengo que decir es que todos necesitamos acercarnos más a Dios. Todos necesitamos acercarnos más a Dios. Ella se quedó con el ojo cuadrado y me dijo, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Cómo lo puedes apoyar? Le digo, es que yo creo en lo que a él le ha pasado. No sé si realmente esté en una iglesia de sana doctrina, pero si él recibió a Cristo, él renació. Y tú debes acercarte a la palabra de Dios. Estudié en estos 3 meses el plan de salvación, y aunque Dios sigue extrañado en mi cerebro por la falta de memoria, hago unos muy buenos acordeones. Entonces le compartí el plan de salvación de acuerdo con mi hermano Adrián. Seguimos estudiando
Y le compartí a mi compañera y ella recibió a Cristo. Lo recibió y ella busca una iglesia cristiana bautista. Diario le comparto para que no se aleje de la palabra de Dios. Y yo creo que ese es un testimonio para cada uno de nosotros, que sigamos compartiendo la palabra de Dios, porque no sabemos qué persona tenemos al lado que necesita de su palabra. Le doy gracias a mi familia, a mi hijo, a mi madre, a mi esposa, a mis suegros. Les doy gracias por todas las pruebas que me hicieron madurar y en la persona que soy en Cristo, que Él quería que fuera. Le pido perdón por el tiempo que tardé, pero sé que Él sabía que llegaría el día en que yo estaría aquí hablando de su amor. Y el amor de los que ya conocen de Él como todos nosotros, pero más importante, del amor que tiene Dios sobre todas las personas que todavía no son salvas. Porque siempre ha estado en la puerta de su corazón y espera que cada una de las personas abran su corazón. Les doy gracias por este tiempo y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios.